Propuestas, revista informativa semanal que resume los principales acontecimientos de nuestro país y el mundo con sus protagonistas. Propuestas con profesionales de la comunicación. Bienvenidos. Saludos a nuestros amigos y amigas que están en sintonía y por supuesto siempre acompañándonos los días sábados y domingos a partir de las 7 de la mañana. Hoy hemos preparado temas relacionados con la matriz productiva, el presupuesto general del Estado 2014 y también temas relacionados con el diálogo entre Israel y Palestina. Son ámbitos y temáticas relacionadas con el quehacer diario, con la vida cotidiana de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Qué orgullo me da Pichincha. Orgullo al ver a Guido que hoy cuenta con tecnología y el mundo está a su alcance gracias a los infocentros del gobierno de Pichincha y el Ministerio de Telecomunicaciones. Qué orgullo sentimos por César y Selene, que asisten a las escuelas deportivas, donde se ejercitan y se mantienen alejados de los vicios. Por eso te invito a que descubras estas conmovedoras historias de vida en www.poramorapichincha.com y compartas el orgullo de ser pichinchano. Buenos días, estamos nuevamente con su programa Propuestas para este sábado. En realidad en el país existen varios temas que deben ser abordados y tratados con la profundidad del caso, igual con la responsabilidad que ameritan. La matriz productiva es uno de los temas que en los últimos tiempos, sobre todo en las últimas semanas, ha meritado el tratamiento en diferentes espacios mediáticos, como también en diferentes foros. Y nosotros no podríamos ser la excepción. Necesitamos justamente abordar este tema para tratar de tener más elementos que nos permitan generar opinión, que nos permitan construir criterios y por supuesto también desde aquí generar algunos aportes que puedan incidir o trascender dependiendo del ámbito en el que se encuentren. Para esta ocasión hemos invitado al economista Jorge Rodríguez, quien es o fue presidente de la Federación de Economistas de América Latina y el Caribe. Igualmente contamos con la presencia del ingeniero Cristian Cisneros Santander, quien es director ejecutivo de la CAPEIPI. Así que con ellos vamos a abordar sobre este tema, que ya lo dijimos, la matriz productiva. Economista Rodríguez, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. En realidad para la gente, hablar de matriz productiva implica una serie de cosas, pero al mismo tiempo también algunas ambigüedades, sobre todo en el ámbito de cómo entender en qué consiste y para qué sirve una matriz productiva que ha sido planteado y responsabilizado ya a la vicepresidencia de la República. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a mi colega aquí en el panel. No porque yo sea ingeniero, sino como economista. Cierto es, a veces los economistas hablamos un poco etéreamente y nos inventamos una serie de terminología que es un poco difícil de entender. Y acá lo importante es saber que la producción tiene distintos sectores. Y lo que se trata este momento es, en el tren de la producción, ¿quién hace de locomotora? Si es que decimos hay el comercio, la agricultura, la industria, las telecomunicaciones, todos los sectores de la economía, ¿cuáles deben hacer de locomotora? Eso es lo que el gobierno nacional ha planteado ahora, y no es solamente este gobierno, sino gobiernos anteriores también se plantearon un tema similar. En resumen, hoy el gobierno ha determinado 9 sectores que sean los que van alando al carro del desarrollo y que permitan definitivamente tener mayor velocidad en las propuestas del gobierno de mejorar las condiciones de vida de todos los ecuatorianos, porque ese es el fin de la economía. Bueno, y desde esta perspectiva, ingeniero Cisneros, para nosotros es importante, el economista Rodríguez hablaba sobre esa locomotora, de esos 9 ámbitos de la producción, esos nuevos ámbitos o esos nuevos sectores que estarían jalando a los vagones. Ustedes desde la CAPEIPI, ¿cómo han logrado entender, cómo interpretan la propuesta de la matriz productiva como concepto y como acción? Bueno, muy buenos días a todos nuestros televidentes, a nuestros distinguidos colegas, un gusto. Sí, efectivamente, la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa entiende el tema de matriz productiva a partir primero del desarrollo endógeno, es decir, cómo nosotros fortalecemos la capacidad productiva local primero. Ya está hablando como y luego, ¿sí? y luego sí, a un tema de promoción de exportaciones.
De manera inicial, porque no consideramos que todavía es oportuno, ¿no es cierto?, avanzar hacia temas de exportación o consorcios de exportación si no fortalecemos la capacidad endógena y productiva local. Hablábamos tras paneles de 10.000 millones de dólares que compra el Estado. Efectivamente, esa es una de nuestras preocupaciones, lograr a tener negocios con el Estado de manera inicial y desarrollar a los sectores productivos. La Cámara cuenta con 7 de estos 9 sectores que impulsa la matriz productiva y con 34 de los 36 productos priorizados. Entonces quiere decir que tenemos la capacidad suficiente para, primero, dejar de importar cosas que nosotros sí podemos hacer aquí. Claro, y obviamente después de esta descripción de lo que consiste la matriz productiva o esta nueva propuesta, puesto que existe, pero ¿cuáles son las condiciones que se requieren realmente para que esta propuesta de este cambio, de esta transformación de la matriz productiva a nivel nacional se genere en un escenario óptimo y con reales posibilidades de concretarse? Claro, el hecho parte de la idea de que una vez que se acaba hasta cierto punto el nivel de ingresos que tiene el gobierno y lo que hemos venido desarrollando con anticipación, hay necesidad de profundizar cambios que, primero, dándole mayor cantidad de valor agregado a la materia prima nacional. Segundo, sustituya importaciones, porque no podemos, cuando tenemos dólares, vivimos lógicamente con lo que nos ingresa de dólares. Y nos ingresan dólares por exportaciones, porque los pobres que salieron al extranjero nos están enviando como remesas y adicionalmente también como créditos. El país necesita esos recursos y para eso necesitamos producir en el Ecuador, tener materias primas nacionales, dar valor agregado nacional y tener un ingreso de dólares. Esa es la función fundamental este rato. Y para eso justamente lo que el gobierno pretende es incentivar a los sectores productivos, aquellos a los que quiere desarrollar. Es por eso que hay también un código de la producción que lastimosamente está solamente en el papel, no va a servir. Yo desde hace 4 años, cuando el gobierno nacional lo emitió, yo dije, es un juramento a la bandera. Posiblemente, incluso era un poco grosero, yo decía, ese documento servía para envolver mote nada más. Y así ha pasado hasta este momento. Realmente el código de la producción, si bien tiene cierto tipo de incentivos, no tiene la capacidad para meterle combustible al empresario, primero que invierta en el país, que modifique su forma de producir, que dé valor agregado y que dé mayor riqueza a esa producción. Sin duda alguna que con las explicaciones que nos da el economista Rodríguez, hay que cambiar algunos instrumentos de carácter legal, sobre todo cuando hace referencia al código de la producción. Pero desde el lado de la CAPEIPI, ¿qué rol van a jugar ustedes dentro de todo este proceso? Porque es interesante que este proceso sea consensuado, acordado, donde existen diferentes puntos de vista y también contradicciones, inclusive puntos de conflicto que en determinado momento puede ayudar a buscar luces y buscar salidas, caminos. En este ámbito, ¿cuál sería el rol de la CAPEIPI? Efectivamente, nosotros hace aproximadamente un mes estamos iniciando una serie de talleres con el Ministerio Coordinador de la Producción para analizar el famoso COPSI. Efectivamente, ¿qué beneficios tenemos? ¿Qué significa tener nuevas inversiones para los pequeños y medianos empresarios? Y en función de eso, concretar una zona de desarrollo económico especial, que creo que sería un punto de partida importante. Es decir, nosotros tenemos cerca de 1.500 afiliados, y de los 1.500 hay cerca del 40%, por datos reales del censo que terminamos y que lo difundimos el día de ayer, que están interesados en implementar una zona de desarrollo económico especial. Eso como un punto de partida que nos permita adquirir los beneficios del COPSI en términos de reducción de impuestos, de tratamiento diferenciado en este tipo de zonas económicas, como punto de partida. Y lo otro sí, el rol de la Cámara siempre es la representatividad gremial. Nosotros hemos tenido oídos del gobierno en este último tiempo, efectivamente en tratar de cambiar ciertos aspectos productivos. Hablamos en concreto de cómo cambiamos la matriz productiva y nosotros tenemos una agenda interna, digamos, con las MIPYMES que se basa en temas de desarrollo e innovación, principalmente como un factor de potenciar a las MIPYMES. Lo otro es capacitar en nuevos perfiles y competencias laborales. Hablamos que cuando nosotros queremos capacitar a nuestros empleados, tenemos solamente perfiles que se mantienen a lo largo de las últimas décadas, pero no aquellos nuevos perfiles que se necesita para
mejorar y cambiar la matriz productiva. Y paralelamente a eso, la certificación de competencias laborales. Creemos que las cámaras somos los organismos llamados a certificar efectivamente que estos nuevos capacitados están hábiles para desempeñar sus puestos. Ahora, dentro de esto, economista Rodríguez, el enfoque obviamente está planteado igualmente el tema de la participación desde el ámbito empresarial en todos sus niveles, sea mediano, pequeño y grande, también está establecido. Pero ¿cuál sería el rol de la ciudadanía en esto? Para cumplir realmente con pesos y contrapesos el objetivo de tener una nueva matriz productiva en el país. Bueno, primero se requiere elementos fundamentales para que la gente invierta, porque el cambio de matriz productiva también significa el que necesitamos dinero para implementar el cambio de la economía analógica a la economía digital. Estamos en una nueva época en que ya no podemos seguir hablando de lo que hablábamos con anticipación. Hoy tenemos que hablar incluso del dinero digital ya, de la billetera móvil, que es el teléfono celular. Todo lo que son las tecnologías, todo lo que viene en la innovación, en la nanotecnología, en la telemática, en definitiva, son cosas que tenemos que dar un salto bien grande, pero para eso se necesita dinero. Y para invertir en el país necesitamos seguridad jurídica. Y lastimosamente el gobierno, si bien puso una ley, lo emitió hace 3 o 4 años, y plantea el cambio de matriz productiva, pero primero tiene que plantear en definitiva es qué tenemos los empresarios privados para efectos de seguridad en cuanto a nuestra inversión. Y lastimosamente vemos que no tenemos organismos públicos en donde la defensa del empresario en sí mismo se vea garantizada. Porque si usted tiene que enfrentar a alguna demanda o algún conflicto que tenga con el sector público, usted se encuentra con la barrera. Los abogados, más bien dicho, los jueces o las personas que están encargadas de dictar justicia, están siempre dictaminando a favor del Estado. Entonces, bajo esas condiciones, yo creo que cualquier cambio que se dé alrededor de este tema, necesitamos, primerito, es una seguridad jurídica. Claro, ingeniero Cisneros, el economista Rodríguez habla, en síntesis también, aparte de la seguridad jurídica, de un cambio, cuando estamos hablando de la matriz productiva, de un cambio cultural. Podemos decir y afirmar que para que esto tenga éxito, hay que trabajar en el tema de la cultura. Hay que trabajar en temas de capacitación. Evidentemente el cambio cultural se da por mejorar nuestro talento humano a todo nivel. Desde ahí partimos. Sí, nosotros tenemos ya determinado ciertas necesidades puntuales en las MIPYMES. Uno de ese tema es capacitación, porque cerca del 60% de los empleados de las MIPYMES han terminado su educación formal de bachillerato, pero no han avanzado hacia la profesionalización. Apenas el 14% de nuestros empresarios tienen maestría. Entonces quiere decir que primero tenemos que capacitar al talento humano para poder avanzar en temas de capacitación. Y lo otro, un aspecto importante que nosotros lo vemos con preocupación, es el acceso al crédito. Evidentemente hay un tema de inversiones, pero también hay un tema de cómo esas inversiones se canalizan a través del crédito. Apenas el 11% de nuestras MIPYMES ha recibido un acceso al crédito en la banca pública y el resto se sigue financiando por la banca privada. Entonces, uno de nuestros puntos primordiales en la agenda con el gobierno consiste en precisamente flexibilizar estas condiciones de crédito, ligado a temas de capacitación, que sigue siendo una demanda altísima en el sector de las MIPYMES, y a temas de mejoramiento de procesos. Si queremos importar tecnología, necesitamos avanzar con nueva tecnología, pero hay que mejorar, digamos, arreglar casa adentro ciertos procesos que nos permitan ir avanzando hacia la consolidación de una nueva matriz productiva. Eso lo vemos con preocupación. Como digo, hemos terminado un censo el día de ayer. Tenemos algunos datos muy interesantes que nos permiten ya alinear estrategias y políticas para lograr este cambio fundamental del tema productivo. Sin duda alguna que toda esa investigación y esa información nos ayuda para tener datos referenciales que nos permitan también generar información. Economista Rodríguez, retomemos el tema de la seguridad jurídica. En días anteriores se hablaba de que la prioridad no es el capital, sino el ser humano. ¿Cómo entenderlo? Bueno, ese es el principio básico de lo que es la economía, ¿no? Ante recursos escasos, lo que pretende la economía es dar un bienestar a todos los usuarios. En definitiva, el hombre es el principio y fin de cualquier acción de la política económica. El bienestar de la sociedad en general es a donde debemos de ir. Y lógicamente hay veces que el propio capital tiene que sufrir hasta cierto punto determinadas restricciones en función justamente del bienestar colectivo.
Entonces ahí viene la diferenciación de lo que significan los distintos planteamientos filosóficos de la economía. Y evidentemente hoy tenemos en ese cambio de filosofía el que se reanimó a la banca pública. Me acuerdo en el gobierno anterior, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, se pretendió desaparecer en un entonces lo que era Corporación Financiera, Banco de Fomento, Banco de la Vivienda, y hicimos una oposición a ese tipo de medida. Hoy día lo que el gobierno está haciendo es, con todo el ahorro que tenía en el sector público, básicamente está fortaleciendo el sector de la banca pública. Evidentemente, necesitamos un mayor esfuerzo para efectos de que el pequeño y el mediano empresario tengamos más acceso a esa banca pública, que básicamente en este momento es hasta cierto punto un poco difícil. Ha habido mucha apertura al crédito de lo que es la construcción, por ejemplo. Claro, pero no tenemos específicamente para ya proyectos eminentemente productivos. Claro, vemos en estos momentos que hay algunos elementos que son claves: el tema de la tecnología, el tema de la capacitación, el acceso al crédito. Dentro de ese panorama, ¿usted cómo le ve? ¿Con optimismo este proceso de construcción, de la transformación de la matriz productiva, o hay algunos elementos que en realidad ponen en ciertas dudas? A ver, el tema de matriz productiva es un tema que está evidentemente, ¿no es cierto? Es un tema hacia donde tenemos que alinearnos. El tema que está en discusión es cómo. ¿Sí? Cómo efectivamente... El qué es fácil. El qué ya está determinado, ¿no es cierto? Es un camino al que todo el mundo debemos sumarnos. El cómo es un planteamiento de las MIPYMES. Nosotros representamos 99% del tejido empresarial, no solamente aquí, sino en América Latina. Cómo estas pequeñas y medianas empresas se insertan dentro de estos cambios de matriz productiva. Entonces, hemos planteado nosotros primero incorporarnos a los proyectos estratégicos, emblemáticos del gobierno. Hablamos de una refinería del Pacífico que va a demandar tanto mano de obra como productos, insumos, bienes, servicios. Cómo nosotros somos proveedores de esos grandes proyectos emblemáticos. Lo otro es cómo nosotros avanzamos internamente hacia el fortalecimiento de las MIPYMES, para que estén preparadas hacia este nuevo desarrollo tecnológico. Ahí se vuelve a repetir el tema de transferencia de tecnología, de acceso al crédito, de nuevas oportunidades de negocios. Y no nos olvidemos que, si bien es cierto, esta matriz productiva también considera cambios tecnológicos en cuanto a generación de valor agregado, en diversificación productiva. Esto también tiene que darse con una real capacidad de las MIPYMES en fortalecer los negocios internos. Nuestra agenda sigue siendo cómo las MIPYMES se insertan dentro de esta economía local a través de los negocios con el Estado. El Estado sigue siendo el mayor comprador. Reglas claras de juego, temas de definición de política pública en el INCOP. Hemos visto con preocupación ese tema, ¿cierto? Que hay varios procesos a los que nosotros hemos denunciado públicamente que no están funcionando bien. Entonces, primero tenemos que organizar el tema de compras públicas y luego sí avanzar hacia temas de mejoramiento de la matriz productiva. Bueno, este ha sido un diálogo con el economista Jorge Rodríguez, igualmente con el ingeniero Cristian Cisneros, hablando sobre la matriz productiva, un tema que está dado, pero que es importante a la vez explorar el cómo, como decía usted, economista Rodríguez, y también lo reafirma el ingeniero Cisneros. Hacemos una pausa y regresamos. Qué orgullo me da Pichincha. Orgullo al ver a Guido, que hoy cuenta con tecnología y el mundo está a su alcance, gracias a los infocentros del gobierno de Pichincha y el Ministerio de Telecomunicaciones. Qué orgullo sentimos por César y Selene, que asisten a las escuelas deportivas, donde se ejercitan y se mantienen alejados de los vicios. Por eso te invito a que descubras estas conmovedoras historias de vida en www.poramorapichincha.com y compartas el orgullo de ser pichinchano. Buenos días, estamos nuevamente retomando nuestros temas que lo abordamos los días sábados, y como ustedes saben, son temas que ameritan profundidad, que ameritan un análisis y una reflexión. En estos días se ha hablado bastante sobre el presupuesto general del Estado. Está en debate, está en análisis, y qué mejor conocer de personas que están estudiándole permanentemente a las cifras en este país, sobre todo cuando se trata del presupuesto. En ese sentido hemos invitado a la economista María Herrera, expresidenta del Colegio de Economistas de la provincia de Pichincha. Economista, muy buenos días. En realidad hay algunos comentarios sobre el presupuesto del Estado, si está financiado o no está financiado, y eso obviamente genera incertidumbre. Qué mejor conocer de usted, en realidad, ¿el presupuesto general del Estado está financiado?
Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. En realidad es un tema supremamente importante. El presupuesto tiene que ver con el desarrollo y el desenvolvimiento de los gastos, obviamente de los ingresos también, pero sobre todo de los gastos que tiene un país, que tiene una economía, y en función de eso vamos a ver los niveles de alcance. Es importantísimo, de acuerdo a lo que usted me está preguntando, obviamente, es muy importante saber con qué cantidad de recursos cuenta un país, porque en función de eso nosotros podemos distribuir y determinar los gastos. Preocupa de manera importante también el hecho de que el presupuesto del 2013, que es de más de 32.000 millones de dólares, tenga un incremento de alrededor del 24% con relación al del 2012. ¿E históricamente hay algún momento en la vida del país que hay este incremento de este porcentaje? ¿O es la primera vez? Es la primera vez que hay en esa magnitud. Acordémonos que, bueno, este crecimiento de este año, como le digo, preocupa sobremanera, pero sin embargo ha sido un crecimiento que ya viene desde el año 2007, porque no hemos tenido crecimientos de esa magnitud. Entonces, sí preocupa mucho. Usted me dice, ¿y está financiado el presupuesto? Lamentablemente no. Nosotros sabemos que hay un déficit, y eso es público, de alrededor de 5.000 millones de dólares, de los cuales cerca de 4.000 millones serían un endeudamiento con China. Y con China ya no es el primer endeudamiento que tenemos, sino que ya tenemos un gran balance con ellos, también por algunos años, de manera que nosotros estamos ahora simplemente cambiando un poco los niveles de acreedores en relación con el país. Antes, y esto es muy criticado por muchos personajes que se refieren al tema, teníamos nosotros una vinculación con organismos internacionales tradicionalmente que nos hacían los préstamos. Hoy hemos cambiado de acreedores, pero el mayor acreedor obviamente ahora es China. En este presupuesto estamos hablando que el 12%, alrededor del 12% del presupuesto del 2013 estaría financiado por China. Esto significa un incremento obviamente de endeudamiento a los que ya tenemos en estos momentos. ¿Cuáles son las otras fuentes, aparte del endeudamiento, las otras fuentes de financiamiento para el presupuesto general del Estado? Bueno, el presupuesto general del Estado tiene tres fuentes básicas, ¿no? El uno son los ingresos tributarios, en los cuales tenemos que reconocer que este gobierno ha hecho frente a la evasión que existía antes y la recaudación de impuestos es sumamente importante. Estamos hablando de cerca de 12.000 millones de dólares para este año. Eso es muy, muy importante. Un 35% aproximadamente. Sí, y creo que los ecuatorianos, aunque hemos tenido que someternos a esta cultura tributaria y nos ha costado muchísimo, pero yo creo que eso es bueno, yo creo que ese es un elemento positivo que hay que reconocerlo. La otra cara de la moneda es el hecho de que nosotros sí tenemos el derecho a exigir que esos recursos se canalicen y se gasten bien, se gasten en proyectos que sean básicamente de inversión para revitalizar la economía y para generar autosustentabilidad a través del tiempo. Porque no es bueno que cuando uno sufre mucho recogiendo recursos, nos cuesta, y eso incluso a nivel individual, nos cuesta recolectar ingresos, lo vayamos a malgastar. Esa es la preocupación básica. El segundo rubro es básicamente también las exportaciones de petróleo, y en eso también hay que reconocer que el mercado internacional nos ha favorecido a nosotros, porque evidentemente el precio del petróleo nunca antes, y eso podemos chequearlo históricamente, nunca antes tampoco ha tenido los niveles de precio que tenemos ahora. Entonces un precio del petróleo que bordea los $100 por el barril es algo que realmente la vida, diría yo, un poco el sistema económico internacional nos ha permitido gozar de recursos. Yo me permitiría decir recursos incluso abundantes, porque cuando el presupuesto ha estado con $70, con $80, ahora en el presupuesto del 2013 con cerca de $85 que va a considerarse en el presupuesto, tener un precio del petróleo que supere eso con casi $15 de diferencia hasta los $100, eso es un margen muy significativo. Entonces, es importante, yo creo que todos sabemos que es importante que se incremente también el gasto, porque solo incrementándose el gasto podemos nosotros hacer obra social, económica, pero realmente también vemos con mucha preocupación
que esto no da los frutos deseados, no da los frutos esperados. Cierto es que hay sectores donde los cuales se ha invertido más de lo que también se venía invirtiendo, pero los resultados no son muy satisfactorios. Claro, y ahora usted hacía relación al tema del endeudamiento, retomemos eso, que antes se lo realizaba ante organismos internacionales, organismos que prestaban el dinero para que los estados puedan financiarse, los países puedan financiar. Hoy se pasó prácticamente al eje de la China, ¿no? Es donde lidera realmente. Pero ¿cuáles son las condiciones? Encontremos diferencias entre las condiciones de lo que era un endeudamiento frente al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, y también lo que en estos momentos significa endeudarse ante la China y otros países que estén en ese eje. Bueno, las diferencias son muy visibles, son explícitas, no las digo yo, las conocemos todo. Es básicamente un referente ideológico. El gobierno actual ha manifestado claramente la no compatibilidad con la ideología de estos países, de estos acreedores internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial y como entidades y gobiernos europeos, que básicamente se dice que estarían alineados con el consenso de Washington, es decir, con la línea política tradicional Es la línea con el neoliberalismo también, con una corriente, ¿no? Sí, podría ser, pero básicamente con el capitalismo, con esta forma de dirigir un poco el sistema económico internacional. Entonces ha optado por tomar unos nuevos amigos, unos nuevos acreedores en este caso del financiamiento y de la deuda, que son pues como conocemos China, es Irán, es Venezuela, es Cuba. Entonces las diferencias de fondo son básicamente ideológicas. Lo contradictorio de esto es también que los intereses que nosotros pagamos son mucho más altos, porque igual usted entra al internet o vincúlese con cualquiera de estas organizaciones y las tasas de interés que el Banco Mundial, que el Fondo Monetario, que el Banco Interamericano, que otras instituciones de este tipo estarían cobrando, están alrededor de 2 puntos por debajo de lo que nosotros estaríamos pagando a la China. Pero claro, eso se justifica según quienes están al frente de esto, porque obviamente hay una línea que trataría, filosófica, que trataría de cambiar un poco el esquema de manejo internacional. Claro, retomando un poco el aspecto del presupuesto, ¿qué porcentaje es la diferencia o se ha incrementado entre el presupuesto del 2012 con relación al presupuesto del 2013 y en qué áreas es donde se ven cambios significativos? Bueno, nosotros tenemos, y eso también es manifiesto, de que hay áreas que se beneficiarían básicamente como son salud, educación y también el desarrollo social, ¿no? A nivel de gobiernos, también de gobiernos seccionales también planteaban un incremento. Sí, es decir, eso está orientado con una revalorización, con una reasignación hacia los sectores que supuestamente estaban deprimidos, eran marginados. Ahora, yo lo que decía al comienzo, y en eso me ratifico, es en el tema de que eso es loable, ¿no? Si siempre habíamos estado reclamando, por ejemplo, yo soy adicionalmente educadora, y estábamos reclamando nosotros que a la educación no se le había dado un trato preferencial porque estamos considerando que esa es la base del desarrollo de los pueblos. Sin embargo, el gobierno actual ha dado énfasis en eso y sí ha habido un incremento significativo en lo que es dispendio de recursos hacia ese sector, igual que al de la salud, pero los resultados no son visibles. Los resultados, nosotros los economistas, los administradores, lo que decimos es obviamente que toda la inversión, todo se mide por los resultados. ¿Cuáles serían los resultados que se estaría esperando realmente en el ámbito de la educación, donde realmente se requiere bastante tiempo para poder visualizar resultados concretos, marcando las diferencias con la construcción de infraestructura, de carreteras, puentes, que es más visible, más concreto, ¿no? Bueno, una educación cuyos resultados de los profesionales sean competitivos. Hoy vivimos en un mundo globalizado donde los ecuatorianos o los ciudadanos nacionales que se están preparando ya no tienen que competir solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es decir, que un profesional que sale de una universidad ecuatoriana pueda estar en las mismas condiciones de competitividad que un estudiante que terminó su educación en Chile o con un europeo, con cualquiera de los profesionales. Claro, pero ahí hay algunos proyectos como
la ciudad del conocimiento, las escuelas del milenio, hay becas a nivel internacional. Esto quizás en corto tiempo no se lo vea, pero en el futuro quizás hay una proyección. Bueno, yo sé que la educación es un proceso largo, sin embargo ya tenemos como 7 años de este proceso y no, tal vez no se puede evidenciar algo directo, pero nosotros que estamos en el sistema educativo vemos que, claro, ya deberían verse los resultados y que los niveles de competitividad básicamente siguen siendo secundarios de nuestro país con respecto al resto del mundo. Para finalizar este diálogo, en realidad cuando hay un déficit, ¿de dónde se recorta? ¿De qué parte del presupuesto se recorta fundamentalmente en momentos de que no se logre cubrir un déficit de la naturaleza que se está hablando? ¿Cuál sería el sector más impactado por alguna decisión que se tome? En los el caso de que no se los gastos de inversión, porque los gastos ¿Cómo cuáles? Porque los gastos corrientes, bueno, hay dos tipos de gastos, corrientes y de inversión. Los corrientes son lo que necesitamos para el vivir de cada día. Así es. Entonces es pagar sueldos, es pagar burocracia, que es una burocracia sumamente alta. Todos sabemos cómo se incrementó la burocracia en este gobierno. Es para pagar todos los viajes, todo lo que tenemos, el gasto del día a día del cual no podemos prescindir, pagar empleados del sector público, de los sectores de la salud, de la educación, todo lo que tenemos. Y eso no podemos dejar de pagar. Entonces esos son gastos que tienen que darse, los gastos del gobierno central, los gastos de los gobiernos seccionales. Y quedan afuera los gastos de inversión. ¿Por qué está parado el Coca-Cola Sinclair? Digo prácticamente parado porque no avanza. Ese es un proyecto emblemático que ya debería estar funcionando. Los objetivos en realidad son buenos. Yo creo que nadie podíamos oponernos a eso. Cambiar un poco la matriz energética, obteniendo, ¿no es cierto?, en base a nuestros recursos hídricos, una energía que nos podría evitar importar energía o conseguirla un poco más barato en el tiempo, porque habría que descontar la inversión. Sin embargo, ¿a qué plazo tenemos eso? Eso no tenemos. No tenemos tampoco la refinería del Pacífico. La refinería del Pacífico está prácticamente parada. Y proyectos de ese tipo. Lo único que hemos avanzado es en infraestructura y eso está bien que hayamos avanzado en eso porque también era una condición que requería el país. Pero esta infraestructura educativa, esta infraestructura de salud que en realidad potencia al ser humano porque él es capaz de hacer todo lo demás, yo creo que todavía no ha dado los resultados esperados y lamentablemente, quería decir esto como corolario, lamentablemente con una cantidad bastante alta de recursos por el sacrificio de los ecuatorianos en cuanto a impuestos, usted ve que cada día aparece un nuevo impuesto y nos hemos ido ajustando a esa cultura, con unos precios del petróleo altísimos. Tener un déficit sí es un poco preocupante o bastante preocupante y peor todavía saber que invertidos esos recursos no logramos los objetivos o las metas que nosotros esperamos. Bueno, este ha sido un diálogo con la economista María Herrera, expresidenta del Colegio de Economistas de la provincia de Pichincha, hablando sobre la matriz productiva, es el tema que anteriormente abordamos, en este caso específico sobre el presupuesto general del Estado del 2013. Así que nosotros creemos que estos son temas que se deben profundizar por bien del país. Sí, y algo tenía que añadir. Una cosita que quiero añadir es, yo dentro de este dispendio de gastos que se ha hecho, una cosa que los economistas vemos con particular preocupación es el deterioro que existe de nuestra economía real, de nuestro sistema económico, de nuestra industria productiva, porque hablamos de un cambio, de una matriz productiva, es decir, dejar la exportación o la producción de bienes primarios para pasar a un segundo y tercer nivel, pero ¿cómo podemos hacer eso si lo que existe en el camino es un poco de desaliento a este sector, que es el que realmente es el que genera? Imagínese usted un momento en que caigan los precios del petróleo, un momento en que ya no puedan crecer más los gastos por tributación. ¿Cómo vamos a sostener el gasto? Sí se puede sostener cuando hay un sector productivo, un sector real de la economía bastante sólido, con reglas claras, con condiciones claras, no estamos alejándonos de eso, pero también con mucho aliciente. La suspensión por la decisión del gobierno ecuatoriano de que no requiramos los beneficios de la TPDA
no deja de preocupar en el futuro. No es lo mismo acogernos a un beneficio que nos da un gobierno como el de los Estados Unidos por esa situación, a que haya de alguna manera un subsidio por parte del gobierno a través de los certificados de abono tributario. Eso hay que repensarlo y eso hay que mirarlo en el mediano largo plazo. Son temas que podemos abordar próximamente. Gracias, economista, por estar con nosotros. Con mucho gusto. Qué orgullo me da Pichincha. Orgullo al ver a Guido que hoy cuenta con tecnología y el mundo está a su alcance, gracias a los infocentros del gobierno de Pichincha y el Ministerio de Telecomunicaciones. Qué orgullo sentimos por César y Selene, que asisten a las escuelas deportivas, donde se ejercitan y se mantienen alejados de los vicios. Por eso te invito a que descubras estas conmovedoras historias de vida en www.poramorapichincha.com y compartas el orgullo de ser pichinchano. Bienvenidos a Notas Culturales. La entrevista. En los paisajes ecuatorianos, en nuestras montañas y ríos, el tren está presente de la sierra a la costa. Con el tren muchos agricultores hoy tienen fuente de trabajo y pueblos que antes eran fantasmas hoy tienen vida. Jerry Reynoso, pintor acuarelista, ex trabajador de los ferrocarriles del Estado. Desde pequeño admiró los sonidos y las formas de este gigante de hierro. No sé cuánto de real y maravilloso guarda la historia del ferrocarril, ni cuánto de humano poseen estos monstruos de hierro. Pero lo que sí sé es que hoy contamos con una persona insigne para hablarnos de la historia del ferrocarril en el Ecuador y por si fuera poco inaugura la muestra de acuarelas, el tren más difícil del mundo. Bienvenido Jerry Reynoso. Gracias. A nuestro espacio informativo. Coménteme, quisiera que me dijera cuál fue su primer acercamiento al mundo del ferrocarril y qué le llevó actualmente a hacer esta muestra de pinturas en acuarela. Yo nací y crecí en Chimbacaya. Siempre tuve esa inquietud de pintarle al tren. Luego, en el año 85, trabajé en la empresa de ferrocarriles, donde me entró más grande la inquietud de pintarle al tren en acuarela. Esta técnica desarrollé en el Museo Muñoz Mariño, en lo cual realicé este sueño de toda mi vida. Desarrollé la técnica y esa inquietud, ese sueño, se culminó con estas 58 obras que manifiestan el trayecto de Quito-Durán, el ramal Quito-Ibarra y el ramal Sibambe-Cuenca. Toda su infraestructura es muy antigua, donde los sonidos, las máquinas, se desenvuelve de una forma más artesanal, donde yo dibujaba así lo grabado. Se utilizaban en la imprenta las máquinas Chandler, tipográficas. Igual en Chimbacalle, en ciertas horas se oía el llegar de la máquina y todos salíamos a observarle. Esa fue la inspiración de uno para complementar esta obra. Maestro, ha sido un placer conversar con usted, uniendo la historia del ferrocarril a las artes plásticas en el Ecuador. Yo soy Yesmani Gómez y le invito a que si quiere conocer de este y otros temas culturales, nos siga en nuestras redes sociales. Noticias. El 9º Festival Internacional de Coros concluyó esta semana en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión. El evento reunió más de 27 coros de Argentina, Bulgaria, Colombia, México, Venezuela y Ecuador como país anfitrión. Actos de este formato, además de promover la cultura en el país, ayudan al desarrollo del arte. En el salón principal de la Alcaldía de Otavalo y con la presencia de las principales autoridades del gobierno municipal y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se firmó un convenio de cooperación interinstitucional para fortalecer la actividad cultural entre las dos instituciones. En el referido convenio,
Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y Mario Conejo, alcalde del Cantón Otavalo, se comprometieron a reforzar la actividad cultural en beneficio de la comunidad otavaleña y de la provincia de Imbabura. Escultura. Esta semana concluyó el tercer Simposio Internacional de Escultura en Mármol, que reunió a artistas de Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay y Estados Unidos en el campus de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La muestra, de carácter permanente, simboliza la integración latinoamericana y está ya abierta al público. Agenda. ¿Te gustaría bailar como profesional en danza árabe? ¿Ser un gran intérprete de la guitarra clásica o nacional? ¿Un gran pintor o dibujante? ¿O un experto en bailar tango? Inscríbete en los talleres de arte del Área de la Mujer de la Casa de la Cultura. Clases planificadas por semana, los mejores maestros y expertos para enseñarte estas disciplinas, para todas las edades. Inscríbete en el Área de la Mujer de la Casa de la Cultura. Esto fue Notas Culturales. Qué orgullo me da Pichincha. Orgullo al ver a Guido que hoy cuenta con tecnología y el mundo está a su alcance, gracias a los infocentros del gobierno de Pichincha y el Ministerio de Telecomunicaciones. Qué orgullo sentimos por César y Selene, que asisten a las escuelas deportivas, donde se ejercitan y se mantienen alejados de los vicios. Por eso te invito a que descubras estas conmovedoras historias de vida en www.poramorapichincha.com y compartas el orgullo de ser pichinchano. Y ahora vamos a abordar un tema de carácter internacional, el diálogo Israel-Palestina. Este tema que en el ámbito de la geopolítica, sobre todo en el Medio Oriente, tiene grandes repercusiones en los diferentes ámbitos que tiene relación con la vida del ser humano, igualmente con la geopolítica, reitero, como también en las relaciones internacionales. Para abordar este tema hemos invitado al doctor Daniel Crespo, catedrático de la Universidad de los Hemisferios. Y por supuesto, es un gusto tenerle aquí en estudio, conversar a los tiempos sobre temas tan importantes y de trascendencia. Siempre se ha intentado, sobre todo estos últimos años, las últimas décadas, que existan diálogos entre Israel y Palestina. Por diferentes medios se ha presionado, por diferentes instancias se ha querido que se construya este proceso de diálogo. Pero al final siempre ha habido insabores, siempre ha habido temas que han quedado en la mitad del camino y que no han logrado concretar y llegar al objetivo final. ¿Esta será una excepción? Bienvenido, buenos días, doctor. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. La verdad es que es uno de los temas más complejos que se puede analizar en el ámbito internacional, no solo por la profundidad, ¿sí?, del asunto en cuestión, sino también por el tiempo que ha tomado y las limitaciones reales que existen en la agenda de negociación. Uno podría, en el momento de analizar esto, fácilmente retrotraerse 2000 años. Así es. Sí, es algo que podríamos pasar horas al respecto, ¿sí? Tal vez lo más pertinente sea conversar sobre lo que ha sido, bueno, dar primero una explicación sobre lo que fue el siglo XX, sí, que es capital para entender la situación actual. A fines del siglo XIX, ¿sí?, el nacionalismo europeo, ¿sí?, era la fuerza motora de los movimientos tanto de independencia como de cambios políticos en toda Europa, ¿sí? Esta idea de una nación, ¿sí?, de un Estado, para una nación, unificados en torno a un idioma, muchas veces en torno a una religión, ¿sí?, se hizo fundamental. Y surgieron movimientos en este sentido en toda Europa, ¿no?, que afectaron especialmente a los grandes estados multinacionales, como podían ser el Imperio Austrohúngaro, ¿sí?, donde había fuertes minorías, especialmente de origen eslavo, el Imperio Ruso, el Imperio Otomano, ya volveremos sobre eso porque eso tiene que ver directamente con el caso árabe. Y dentro de este marco, ¿sí?, el antisemitismo que siempre ha estado presente en Europa, se radicalizó sobre cuál sería entonces dentro de estos estados nacionales la presencia de un elemento que siempre se lo sintió como ajeno, que era el de la población judía. En 1896 un periodista de origen húngaro, bueno, checo realmente, Theodor Herzl,
judío, escribió un opúsculo llamado El Hogar Nacional Judío, ¿sí? Donde se veía la necesidad de que también el pueblo judío tenga un Estado bajo estas premisas del nacionalismo europeo en boga. Y ese es el origen del llamado sionismo. Claro, y ahora justamente todo este contexto histórico que nos acaba de describir brevemente con algunos elementos de trascendencia, nos lleva a pensar cuáles son los elementos más trascendentales para que justamente este conflicto que ha afectado, reitero, usted lo decía, por milenios, también por siglos y sobre todo en estas últimas décadas que ha tenido trascendencia a nivel de la geopolítica, sobre todo en el Medio Oriente, reitero, ¿cuáles son esos elementos sobre los cuales se sustenta este conflicto y cuáles podrían ser aquellos elementos que viabilicen justamente un diálogo? Bueno, primero tendríamos que ver la cuestión religiosa, ¿sí? Y muy ligada a ella es esta idea del Estado-nación bajo los parámetros del sionismo. ¿Estado teocrático, Estado-nación podría ser? Bueno, tendría un poco más de cuidado con el Estado teocrático, ¿sí? Pero volveremos sobre eso cuando topemos del tema de Hamás. El sionismo como política se basó en la construcción de un Estado judío, ¿sí? Se reconstruyó la lengua hebrea, ¿sí? Esto fue algo muy importante porque era una lengua que se había limitado profundamente al aspecto litúrgico, ¿sí? Como la lengua del pueblo hebreo, del pueblo judío, ¿sí? La identidad religiosa, más allá de las diferencias, inclusive de la falta de praxis, ¿sí? Y al tener un Estado sobre estas bases, automáticamente significa excluir a quien no sea judío, a quien no hable hebreo, ¿sí? Y la población local, en su inmensa mayoría hasta principios del siglo XX, pues era de origen árabe, sea tanto musulmana como cristiana, porque muchas veces se piensa simplemente en el caso de la población musulmana. La población cristiana era muy importante, en los últimos decenios ha ido descendiendo, pero era un factor importante. La presencia cada vez más fuerte de colonos judíos y de esta idea política, del llamado sionismo, ¿sí?, hizo que los elementos árabes pues comiencen a manifestar, ¿sí?, muchas veces el rechazo a esto. Se descompone el imperio turco otomano después de la Primera Guerra Mundial. Y aquí va uno de lo que podríamos llamar lo que el nacionalismo árabe siente como su primera traición. Los nacionalistas árabes que confiaban en Inglaterra, que confiaban en Francia para tener estados propios después de que colapse el imperio turco otomano, se vieron traicionados porque no se les dio estados nacionales, ¿sí? Lo que sucedió es que se creó la Sociedad de las Naciones, del antepasado de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí?, y se crearon mandatos, ¿sí?, el mandato británico, el mandato francés. Ahí comienza ya a haber tensiones y el sentimiento de que la injerencia europea no está siendo beneficiosa, ¿sí? Y se remata con lo que pasa en Alemania después. Por supuesto que sí, porque en el momento que llegamos a la Segunda Guerra Mundial, bueno, en los años 20, 30, y comienza la persecución cada vez más fuerte de la población judía por la Alemania nazi, esto provoca que la migración se haga algo mucho más apremiante. Entonces los británicos, que tenían el mandato sobre Palestina, ¿sí?, tenían que, por un lado, ver cómo manejar, digamos, la migración cada vez más fuerte judía, y por el otro, mantener la alianza, ¿sí?, con los elementos árabes que apoyaban su situación en el Medio Oriente, ¿sí? Esto llega un momento que simplemente ya no los desborda, ¿sí? Los desborda, y si sumamos todo lo que significó el costo político, militar, económico para la Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial, cuando se llega a 1948, pues los británicos lo que hacen es salir, ¿sí?, y prácticamente decir, bueno, pues ustedes solucionen esto. ¿Cuál era la propuesta? Tenían que crearse dos estados, ¿sí? La idea de los dos estados, un estado para la población judía, un estado para la población Eso no se dio árabe. Definitivamente. No se dio porque en 1948, lo que los israelíes llaman la guerra de independencia, pues no permitió la formación de un estado árabe, ¿sí? Lo que sucedió fue una guerra que lo enfrentó con Siria, lo enfrentó con el reino de Transjordania, con Egipto, ¿sí? Y esos países árabes más bien ocuparon los territorios que se esperaba sean de Palestina. Exacto, el germen del futuro Estado árabe palestino. Es decir, que hay razones y razones para realmente tratar de justificar y de entender lo que pasa en el mundo árabe
y también el mundo palestino como también israelita. Pero hacíamos referencia al tema del Estado teocrático y eso nos lleva a otro momento. Y usted decía el tema de Hamas. Sí. No sé, ¿a qué se refería cuando usted incidió sobre este tema? Bueno, lo que sucede es que Hamas, que es un movimiento político, sí, considerado por muchos países terroristas, que tiene su fuerza en la Franja de Gaza, se ve muy influido ideológicamente por el movimiento de los hermanos musulmanes, que surgió a fines de los años 20, siglo XX, en Egipto. Uh-huh. Y una de las premisas de los del ideario político de los hermanos musulmanes es la creación de un califato. Esto significa de un Estado donde la autoridad política no está disociada de la autoridad religiosa. Eso es en esencia un califato, ¿sí? En todo caso, pues, si es que no los pasos para llegar a este califato sería la formación de estados donde la Sharia, la ley islámica, pues sea la conductora de todo lo que es el sistema político y legal, ¿sí? Eso lo podemos ver, pues, reflejado en el ideario de Hamas y de lo que sería su proyecto de un estado. Ahora, cuando estamos hablando de Palestina e Israel en el marco del conflicto y también en el marco del diálogo, parecería que no hay otros actores. Y como que se reduce el conflicto estrictamente a Palestina y a Israel. Sería interesante ver cómo podemos describir, cómo podemos de alguna manera, por lo menos, enumerar qué actores nomás están alrededor de este conflicto y qué rol juegan. Efectivamente podemos ver esto a varios niveles. Ya lo dijo Inglaterra, que no logró tener la trascendencia en su momento histórico, ¿no? Así es, o sea, el Reino Unido pues fue incapaz, digamos, de dar una solución política a esto, ¿sí? Si es que uno se pone a ver en perspectiva la propuesta de un Estado basado en una nación, en una religión, en idioma, pues es algo que no era lo adecuado, considerando que la mayoría de la población no era ni judía, ni estaba dispuesta a aprender hebreo, ¿sí? Y ahora, más bien ahora que nosotros, estoy haciendo una pequeña digresión, cuando pensamos en lo que se denominan los estados, por ejemplo, el Estado Plurinacional de Bolivia, la idea del reconocimiento de diferentes nacionalidades, estamos viendo que este concepto de un Estado-nación, pues está empezando a ser superado. Entra en crisis. Entra en crisis. Volviendo al asunto de los actores, lo primero es que podríamos ver al conflicto israelo-palestino como un escenario más, ¿sí?, de este gran escenario entre lo que es Occidente y el mundo islámico, ¿sí? Dentro del mismo, pues tendríamos un segundo nivel que sería Israel y el mundo árabe, ¿sí? Ahí podemos, por ejemplo, contextualizar la guerra del 56, la guerra del 67, la guerra del 73, las dos intervenciones en el Líbano, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son? Y viendo los actores regionales, ¿sí?, para ver primero tendríamos Egipto, ¿sí? Que ha sido primero ha estado presente en en la guerra del 48 y en la guerra del 56. Israel le superó también, triunfó frente a Egipto, ¿no? Y fue también el primer país árabe en reconocer al Estado de Israel, ¿sí? Que para muchos, pues, esta fue el causal de la muerte de Anwar Sadat. Así es. ¿Sí? Tenemos al Líbano, ¿sí?, donde la población cristiana pues ha tenido también un papel destacado en su conexión con el Estado de Israel, ¿sí? Tenemos a Siria, ¿sí?, que en este momento también es un escenario importante sobre el que se van a definir el peso de los actores geopolíticos de la región, ¿sí? El reino de Jordania, ¿sí?, que más bien ha pasado pues a tener un papel más pasivo en los últimos años, y que además cuenta con una importante presencia de refugiados palestinos, ¿sí? Un poco más lejano tenemos a Irán, ¿sí?, que recordemos que también tiene un importante apoyo al Hezbollah en Palestina, en el Líbano. Y hay una diversidad de actores, ¿no?, alrededor. Pero ¿qué pasa dentro de esto, para ir cerrando este diálogo, doctor Crespo, con el rol que juegan los países desarrollados, que lo denominan así, tanto de Europa como de los Estados Unidos? Es interesante conocer el rol que juegan en ese escenario, en esa parte del globo terrestre. Bueno, topemos primero el asunto de Estados Unidos, ¿no? Es muy decidor saber que el país que más recibe cooperación militar de Estados Unidos en el mundo es Israel. Y el segundo, hasta antes de la caída de Hosni Mubarak, era Egipto, ¿sí? Entonces, esto
parecería contradictoria, ¿no? ¿sí? Pero algo nos quiere decir, un intento de, tal vez no el más correcto, de mantener un balance en la región. Si nosotros vemos muchas de las críticas que han surgido en torno a la primavera árabe y a lo que ha sido la intervención en Siria, hay elementos que intentarían demostrar que el interés tanto de los Estados Unidos como de Israel, ¿sí?, es una radicalización, ¿sí?, de ciertas posturas en el Islam fundamentalista, por ejemplo, apoyarlas, ¿sí?, y de esa manera pues ir definiendo un escenario en el cual la intervención extranjera parecería que se facilitaría. Y no se justifica. Sí, exactamente. Ejemplo, lo sucedido en Libia, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado en Libia en el último año? ¿Sí? Después, los elementos salafistas, los elementos más radicales, son los que de alguna manera controlan un gobierno que todavía no termina de cuajar, ¿sí? ¿Qué sucedió en Egipto? Pues bueno, el ascenso de los hermanos musulmanes, ¿sí?, que también de paso estaban apoyando a la oposición siria. Eso también es un indicador importante, ¿sí? Hay un juego de intereses, ¿no? Hay un juego de intereses bastante complejo. Si retomamos el asunto Egipto, pues una de las primeras medidas que ha tomado este nuevo gobierno de transición ha sido retirar su apoyo a la oposición siria. Bueno, hay mucho que conversar, mucho que... Es un tema complejísimo. Apasionante, ¿no? Y además, dentro del marco de la geopolítica y los roles que están jugando cada uno de los estados. Hemos conversado con el doctor Daniel Crespo, catedrático de la Universidad de los Hemisferios. En realidad, el tema del diálogo entre Israel y Palestina nos debe llevar a todos a pensar, a reflexionar, puesto que es un espacio dentro del globo terrestre que permanentemente está en confrontación, violencia, muerte y donde se juegan grandes intereses. Qué orgullo me da Pichincha. Orgullo al ver a Guido que hoy cuenta con tecnología y el mundo está a su alcance, gracias a los infocentros del gobierno de Pichincha y el Ministerio de Telecomunicaciones. Qué orgullo sentimos por César y Selene, que asisten a las escuelas deportivas, donde se ejercitan y se mantienen alejados de los vicios. Por eso te invito a que descubras estas conmovedoras historias de vida en www.poramorapichincha.com y compartas el orgullo de ser pichinchano. Queremos agradecerles a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado en este programa Propuestas. Ustedes saben que todos los días sábados y domingos estaremos acompañándoles con temas de trascendencia, de importancia, pero sobre todo que nos ayude a pensar, elementos que nos ayuden a construir criterio y opinión. Un buen día. Propuestas. Revista informativa semanal que resume los principales acontecimientos de nuestro país y el mundo con sus protagonistas. Propuestas con profesionales de la comunicación.